Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jorge Maldonado, soy director de Fundación Salud 360. Les queremos dar la más cordial de las bienvenidas. Eh, Junto a la Corporación Innovarte hemos organizado este webinar con el objetivo de hablar de las licencias obligatorias y el acceso a medicamentos. Agradecemos la colaboración también de Canal Media de España, que nos está ayudando con la transmisión de este webinar. Dejo con ustedes a Ana Victoria Nieto, quien será nuestra anfitriona en este webinar, que contará con invitados que ella nos comentará. Adelante, Ana Victoria. Muy buenas tardes a todas y todos. Hoy damos la bienvenida a todos los panelistas que se encuentran en este webinar. Primero, antes de presentarlos, quiero agradecer a la Fundación Salud 360, así como a la Corporación Innovarte, por haberme invitado a moderar este webinar. Hoy a todos nos une la temática, quienes compartimos que la salud debe ser un derecho para todas y todos, y más aún hoy en el contexto de pandemia, una contingencia sanitaria que impacta a toda nuestra sociedad. Y en esta materia, las licencias obligatorias toman una razón preponderante a discutir y finalmente a poder legislar en favor de que ellas puedan establecerse para poder ejercer el derecho a disponer de terapias para toda nuestra sociedad sin que el acceso económico sea una barrera. Dicho lo anterior, paso a detallarles el programa que hoy tendremos. La primera presentación estará a cargo del honorable diputado Giorgio Jackson, quien nos hablará de la propiedad intelectual y los desafíos legislativos que hoy se tienen en nuestro país. Luego estará el abogado de la Universidad de Chile, don Luis Villarruel, que actualmente es el director de la Corporación Innovarte. Él posee una amplia experiencia en propiedad intelectual e industrial y nos hablará de tratados internacionales y de la legislación chilena. Para finalizar, tendremos a don Óscar Lizarazo Cortés, quien es académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Colombia. Nos hablará de la realidad internacional respecto al uso de las licencias obligatorias. Ahora damos comienzo a este webinar con la presentación del diputado Giorgio Jackson. Adelante, diputado. Muchas gracias, Ana Victoria. La verdad para mí es un gusto poder participar de este debate, de esta conversación en torno a algo que en estos días es tan urgente, a veces tan desconocido como el impacto que tiene la propiedad industrial en la salud de la población, y en particular en cómo los estados se pueden preparar de una mejor manera para resistir los embates de esta pandemia, que por supuesto da poca tregua en los distintos rincones del país y que no discrimina en cuanto a su contagio, en cuanto a sus efectos, pero sí, por supuesto, los efectos indirectos en cómo los países pueden reaccionar y cómo los distintos sectores socioeconómicos pueden reaccionar a la protección de esta pandemia, sí, por supuesto, tienen efectos de discriminación, ¿no? de cómo se vive la pandemia en los distintos sectores. Y obviamente no se puede empezar una conversación sobre esto sin poner un poco de contexto. Y la verdad es que acá en Chile, debido a distintos problemas que hemos tenido de salud pública, hemos comenzado un trabajo hace ya varios años, y ahí nos conocimos con Luis, precisamente en la búsqueda de conseguir, a partir de las distintas disposiciones que posee nuestra ley de propiedad industrial y también los tratados internacionales, en torno a la hepatitis C en particular, en cómo poder conseguir los medicamentos, en este caso el sofosbuvir y los distintos derivados y mezclas de ese componente, en cómo poder conseguirlos de una manera más accesible a una población que crecientemente iba teniendo problemas relacionados a la hepatitis C. Y la verdad es que fue un trabajo bastante arduo que en el solo hecho de negociar
¿ya? En el solo hecho de presionar a un gobierno para que pudiera hacer la declaratoria de salud pública, nos demoramos unos 2 o 3 años, no sé, ahí después Luis podrá dar detalles, y no estuvo exento, y así se publicó en medios nacionales de periodismo de investigación, no estuvo exento de las presiones del lobby de la industria, por supuesto, de la industria farmacéutica, pero por otro lado también de las embajadas, y cómo desde sus países esto es uno de sus trabajos principales, el proteger esos intereses económicos de sus sedes comerciales que están en esos países. Y nos dimos cuenta de eso también porque después de la declaratoria de salud pública que se hizo en un decreto el año 2018, 9 de marzo, si mal no recuerdo, el casi último día del gobierno anterior, se inició una ofensiva jurídica para tratar de torpedear, de frenar esa declaratoria de salud pública, aduciendo distintos errores o vicios en el procedimiento administrativo, y la verdad es que logramos preparar una defensa que permitiera mitigar esa ofensiva de los laboratorios farmacéuticos. Y estamos hablando de un problema que tenía, en este caso, miles de familias sin el tratamiento, ¿no? Un tratamiento que cuando el Estado lo estaba comprando 3 años, 4 años atrás, era de un costo cercano, si mal no recuerdo, a los 15, 16 millones de pesos como tratamiento, y que incluso si es que uno lo compraba como en el sector privado podía ser más caro, pero esto solo con la negociación, es decir, solo con la posibilidad de que hubiera una declaratoria de salud pública, la propia empresa, en este caso Gilead, fue la que bajó los precios, de manera voluntaria, bajó los precios de una manera importante, significativa, mostrando que en este caso, en el caso de Sofosbuvir, hay una ganancia que ha sido absolutamente desmedida. A veces se dice, mira, hay que entregar los recursos o los incentivos para que una empresa pueda desarrollar una innovación, pero la pregunta es si es que queremos otorgarle el poder de monopolio y por lo tanto el poder de decidir como sobre la vida y la muerte de las personas en función de su capacidad económica a una empresa privada. Y en ese entonces, nuestra alternativa de jugar por una declaratoria de salud pública hizo bajar los precios de manera radical, aunque todavía no se aplica, no se ha solicitado la aplicación de una licencia obligatoria, que en general en los países, sobre todo los países del sur global, se mira con bastante temor por la presión que puedan hacer los países, sobre todo más grandes, al momento de decir, oigan, está bien, es una excepción que todos firmamos, que todos ratificamos después en Doha el 2001, que todos estamos de acuerdo con que es un equilibrio dentro del balance de la idea de generar escasez artificial con la propiedad industrial, pero no la vayan a aplicar por cualquier cosa, y empiezan a poner muchas trabas para que esto no se apruebe. En ese contexto, cuando viene la pandemia, inmediatamente surgen preocupaciones sobre la velocidad de estos procedimientos y la capacidad de respuesta del Estado. Si bien en el papel existe esta norma, lo cierto es que es súper difícil de implementar. Hay una serie de trabas al momento, en términos administrativos, al momento de desarrollarla, que la hace de súper lenta aplicación y por lo tanto que lo más probable es que no se vaya a desarrollar. Y por eso es que preparamos un proyecto de ley, ahí se trabajó mucho con Innovarte, ahí Luis probablemente vaya a dar los detalles más específicos del proyecto, pero básicamente es la aplicación de un procedimiento sumario, también cambios en las notificaciones, los criterios para el uso de los datos de prueba, aspectos relativos a la apelación, y hay un montón, por ejemplo, criterios para ver cuánto es la compensación que va a tener la empresa al momento de aplicar una licencia obligatoria. Todos esos aspectos que pueden ser súper técnicos, pero que al final hacen la diferencia entre poder aplicar una licencia obligatoria y no poder aplicarla en un contexto como el COVID-19, que al final es una discusión valórica. Alguien podrá decir, no, es una discusión económica, es una discusión científica, pero al final es una discusión de los valores. Porque si bien la propiedad industrial lleva un par de siglos desde que se diseñó como dispositivo jurídico, y si bien llevamos apenas un par de décadas desde que la OMS globalizó esta instancia mucho más que lo que fue en su momento el Convenio de París, ¿no? Y aquí lo masificaron de una manera importante en el año 94-95, ¿no? Con todo lo que fue los finales de la Ronda de Uruguay. Bueno, en ese momento es que se expande a un punto que pareciera naturalizado completamente la escasez artificial de las creaciones intelectuales.
y en particular lo importante que son los fármacos, en este caso las patentes relacionadas a los ventiladores. Veíamos un caso en Italia donde por ingeniería reversa algunos científicos hicieron aplicación para unos tubitos de reemplazo que no había oferta, tubitos de reemplazo para los ventiladores, y había riesgo de que pudieran ser demandados, ¿no? Entonces hay un montón de cosas que en el siglo XXI, en la era de la desconcentración, en la era donde cada uno, más que ser solo un consumidor, puede ser un productor y consumidor, como lo llama Jeremy Rifkin, un prosumidor. En esta época, las trabas de la propiedad industrial parecieran no adecuarse mucho a la época del Internet, a la época donde se empieza a hablar de una economía peer-to-peer, una economía donde se diseña globalmente y donde se produce localmente. El impacto que tiene el producir todo en un lugar y viajar a todo el mundo en términos ambientales también es gigantesco. Entonces vale la pena, ¿ya? Hoy día estamos en un contexto de pandemia, modificar nuestras normas para hacerlo aplicable en el caso que lo necesitemos, y también empezar a capacitar a nuestros países para producir. Hoy día en Chile no hay cómo producir una vacuna, aunque saquemos una licencia obligatoria. No tenemos dónde hacerla. Con suerte tenemos lugares donde recién se está investigando con los institutos Milenio y con algunas investigaciones, pero la verdad no tenemos capacidad instalada para poder desarrollar vacunas y desarrollar tecnología, en este caso al servicio de la vida de las personas, y por eso es que a mí me motiva tanto por participar de un espacio como este, en el que primero se da un marco histórico, un marco también, si podemos llamar teórico, de estos incentivos que se dan, pero también se puede dar paso también a la proyección de un mundo distinto, porque, y no sé cómo estoy en el tiempo, pero aquí quiero dejar una idea final. La filosofía que primó en el desarrollo de la propiedad industrial, sobre todo en la última parte del siglo XX, fue la filosofía del utilitarismo. ¿Qué quiere decir? Que vale la pena los costos de un monopolio porque los beneficios que traería son mucho más grandes, ¿ya? Todos sabemos que un monopolio es algo malo para la economía, ¿no? Es algo que muy pocas veces conviene dar, sobre todo cuando hay monopolios naturales, etcétera, y conviene que haya una sola estructura. Pero en general los monopolios son malos. Y en este caso, los monopolios se justificaron porque sus beneficios serían mucho más grandes que los costos que atraería el restringirle a las personas a acceder a un precio competitivo. Y esa hipótesis está súper cuestionada a nivel global, pero sobre todo en los países pobres. ¿Por qué para los países pobres que producen poco, pongamos el caso de toda Latinoamérica y Caribe, que inscriben menos del 1% de las patentes a nivel global, según los últimos informes de la OMPI, ¿por qué a todos estos países, les convendría, en la lógica utilitaria, que es la que justifica estos mecanismos, el tener que adecuar y no poder acceder al mundo de conocimiento que hay en todo el planeta por proteger prácticamente nada? En el fondo la cancha está desbalanceada y es urgente un nuevo diálogo entre el hemisferio norte y el hemisferio sur por esas desigualdades que se dan. Últimamente también hay un paper bien interesante que resume distintos y muchas otras políticas de innovación, que es de Dean Baker, Yayadev y Stiglitz, en el que muestran otras fórmulas para poder promover con fuerza la innovación, sobre todo en materia tecnológica, y esas fórmulas pueden no necesariamente amarrar a un monopolio. Uno puede hacer descuento de impuestos, es decir, poner incentivos tributarios a la innovación, uno puede asignar subsidios para la innovación, uno puede dar premios por resultados de innovación, uno puede hacer un montón de cosas que no necesariamente dejan, por así decirlo, encapsulado y privatizado el conocimiento. Y si bien la patente, en teoría, es cuando se libera el conocimiento a través de un formulario y te aseguran 20 años de protección, lo cierto es que en estos tiempos 20 años es una eternidad. En los tiempos acelerados que estamos viviendo, 20 años es una eternidad y pareciera ser algo cada vez menos defendible en términos morales, que teniendo la solución para curar una vida, para curar una enfermedad, para salvar una vida, elijamos no copiar y elijamos el interés económico por sobre esa vida. Y eso está pasando por millones en el mundo. Eso pasó en África por
decenas de millones en el caso del VIH. Eso sigue pasando en los países donde hay neglected diseases, donde no hay nichos de mercado, pero hay un montón de gente muriéndose. Entonces, como no hay nicho de mercado, los propios laboratorios farmacéuticos no tienen incentivos para invertir, porque como son son millones de personas las que puedan tener la enfermedad, no tienen poder adquisitivo. Entonces son personas que no logran acceder a la investigación, y ahí es donde se requiere esfuerzos globales, esfuerzos coordinados. Esto no lo va a solucionar un Estado, no lo van a solucionar dos, no lo va a solucionar un continente, lo va a solucionar una política global de gobernanza en materia del conocimiento, y yo espero que eso, y proyectos como este, como el que estamos presentando, activaciones en contexto de pandemia donde se use el derecho a tener una licencia obligatoria que está en todos los tratados internacionales de pie, para un debate mucho mayor sobre la gobernanza de los comunes en escala global, al servicio, por supuesto, de la vida de las personas y de un planeta sustentable. Muchas gracias, diputado. Muy importante hablar de cómo la innovación tiene que tener también un sentido acorde con las necesidades sociales. Hoy estamos enfrentando una pandemia que impacta a la vida de todas y todos. Hoy estamos perdiendo seres queridos, estamos con un miedo a cuesta, porque no sabemos si el día de mañana salga una vacuna o salga a lo mejor un tratamiento que pueda dar una mejor expectativa de vida, pero al ser una innovación farmacéutica, va a estar en manos de quien tiene la patente de ese producto, y si no legislamos hoy licencias obligatorias para poder, con fines de salud pública, ponerlo a disposición de todas y todas, lamentablemente las expectativas disponibles con esta tecnología innovadora no van a poder llegar a toda nuestra sociedad. Muchas gracias por todo lo que nos ha presentado hoy. Damos paso a Luis Villarroel. Por favor, puede comenzar su presentación. Primero, también quisiera un poco presentarles muy brevemente Corporación Innovarte, que es la organización que dirijo. Nosotros somos una ONG que se fundó el año 2008 y hemos estado trabajando en el ámbito de la propiedad intelectual como un instrumento para el desarrollo, y de manera tal nos hemos vinculado a organismos internacionales y a la sociedad civil, recomendando lo que consideramos más apropiado para hacer compatibles derechos fundamentales con los incentivos que busca el sistema de propiedad intelectual en general. Ahora, con relación al tema que nos convoca, que son licencias obligatorias y patentes, creo que es útil, pensando en que hay una audiencia que a lo mejor por primera vez entra a escuchar sobre estos temas, les quiero recordar que los derechos de patente son derechos monopólicos que otorga el Estado por un periodo de a lo menos 20 años para quien desarrolla una innovación en cualquier ámbito de la técnica, incluyendo dentro de esta también el sector salud. Al generar derechos monopólicos, genera también una exclusión que solo puede ser, eliminada por la voluntad del titular de ese derecho monopólico, el titular de la patente. Pero lo que es interesante es que desde el momento en que el Estado le reconoce a alguien un derecho exclusivo para controlar su innovación, al mismo tiempo sujeta ese derecho exclusivo a una carga, que es la posibilidad que el propio Estado, siguiendo un procedimiento que se haya otorgado, vaya a autorizar a un tercero o a sí mismo para usar esa innovación en situaciones que la ley va a considerar que son las apropiadas. Entonces, las licencias obligatorias no son un atentado al sistema de patentes, muy por el contrario, son patas de una misma mesa. Y cuando un país entra a legislar las licencias obligatorias de manera tal de que sean utilizadas de manera más eficiente y eficaz,
no es que ese país esté contra el sistema de patentes, sino que por el contrario, significa que ese país ha llegado a un nivel de madurez suficiente en el cual respeta las patentes, pero también respeta otros derechos fundamentales que pueden ser más importantes y son muchísimo más importantes que un derecho de patente. Entonces, mientras más hablamos de patentes, significa que más necesitamos hablar de licencias obligatorias para que el sistema funcione de una manera equilibrada. Y esto nosotros lo podemos ver en la medida que los países desarrollados, que son los grandes paladines del sistema de propiedad intelectual e industrial, tienen en sus legislaciones, como lo vamos a ver en el caso de Estados Unidos, unos sistemas súper flexibles que permiten la utilización de conocimiento patentado sin autorización del titular de los derechos. Y pasa que nos dicen, no hagas lo que yo hago, sino que haz lo que yo te digo. Entonces, ahora, pero hay una distinción en lo que son los usos no autorizados de una patente que permite el sistema internacional y que permite el sistema chileno. Una cosa son usos en los cuales no se paga una compensación. Sencillamente se usa y si uno es educado le dará muchas gracias al titular de la patente. Esas se llaman excepciones. Y por otro lado, tenemos lo que se llaman licencias obligatorias o no voluntarias, en las cuales el titular no puede objetar el uso, pero sí tiene el derecho a que se le pague una compensación. Y en derecho comparado se distingue cuando el que va a usar esa innovación es un particular, a cuando el que requiere ese uso es un órgano de gobierno para un uso público, o sea, destinado al interés público. Y ahí hablamos de licencia obligatoria cuando el Estado le permite a un particular usar la patente de otro, y uso de gobierno cuando es el propio Estado, pensemos en un servicio público, el que dispone el uso de esa innovación directamente o por medio de un tercero que es un contratista. Ahora, como ustedes pueden ver ahí en la pantalla, el sistema de licencias obligatorias no solamente forma parte del sistema de propiedad industrial de los comienzos, sino que ha tomado un rol fundamental en el ámbito de la salud pública en particular. Y ahí ha sido reconocido por Naciones Unidas, por todos los órganos de Naciones Unidas y de Derechos Humanos, que es fundamental que los países regulen adecuadamente las libertades que tienen que permitirse en el caso de una necesidad de salud pública cuando está siendo puesta en peligro por una patente que impide el acceso equitativo a una necesidad de salud. Entonces, es necesaria desde el punto de vista de la legitimidad del sistema, pero también está reconocida que es fundamental su uso para el ámbito de la salud. Ahora, la experiencia que yo he tenido como asesor en estos temas y haber discutido proyectos de ley y también las licencias obligatorias, es que cada vez que uno va a decir, para este caso, es necesario aplicar una licencia, uno se encuentra con un error común que tienen quienes se oponen, que dicen las licencias obligatorias o los usos de gobierno son solo para situaciones de emergencia o de extrema urgencia. Y, consecuentemente, lo que usted quiere, van a argumentar, no es una emergencia ni una situación de extrema urgencia, y en consecuencia no procede, como fue ese argumento falaz que intentaran usar para combatir la declaratoria de justificación de una licencia obligatoria para el caso de los medicamentos para la hepatitis C. Entonces, si algo quisiera que quede de este webinar, es la plena convicción que el derecho internacional no requiere para que un Estado pueda aplicar una licencia obligatoria que haya una situación de emergencia o de urgencia extrema. Entonces, para probar lo que les estoy diciendo, vámonos al marco internacional que está reconocido, como ya lo dijo Giorgio, en un primer momento por el Convenio de París, que es el primer tratado multilateral de propiedad industrial, que establece en el artículo 5 la posibilidad de los países para darse licencias obligatorias. Y ahí no
establece un número cerrado de causales para otorgar una licencia obligatoria o uso de gobierno, sino que solamente da a título de ejemplo que no se esté explotando la patente. Luego saltamos a los acuerdos de propiedad intelectual del año 1994, los acuerdos de propiedad intelectual de la OMC, en los que específicamente se regula tanto las excepciones a los derechos de patente, los no remunerados que están en el artículo 30, y otros usos sin autorización del titular, que no sean excepciones, dentro del artículo 31. Y ese artículo 31, digamos, es la madre de cualquiera licencia obligatoria en el mundo moderno y también de los usos de gobierno. ¿Y qué es lo que dice ese artículo 31? Ese artículo 31 no dice cuáles son las causales para que un país otorgue una licencia obligatoria, o sea, para que la ley defina una licencia obligatoria. Lo único que hace es establecer ciertos requisitos procedimentales para que opere una licencia obligatoria. De manera tal que los países tienen plena libertad para definir en qué casos puede otorgar una licencia obligatoria en su legislación, ya sea salud pública, ya sea necesidades de la industria, ya sea que no se explota la patente, ya sea seguridad, emergencias, desde luego, pandemias con mayor razón. Entonces, no hay, insisto, no hay un marco internacional, ni siquiera por los tratados de libre comercio, que también me tocó negociar, que establezca cuáles son las justificaciones posibles para una licencia. Pero sí establece ciertas condiciones cuando se vaya a otorgar. La principal que parte es que dice, antes de otorgar una licencia, usted tiene que negociar. Aquí están los requisitos. Primero, tú tienes que negociar con el titular de la patente. O sea, decirle, dame la autorización y te pago cierta cantidad. Pero esa obligación de negociar de manera previa no es necesaria en casos en que sean situaciones de emergencia, urgencia, o cuando el que está disponiendo el uso es la autoridad. Es cuando el Ministerio de Salud dispone que es necesaria usar esa innovación. Cuando es un laboratorio, pensemos, laboratorio Juanito, que quiere ocupar una fórmula de Gilead, tiene que negociar primero con ellos. Pero si quien dispone que es necesario ese uso es el Ministerio de Salud, para ser usado en el sistema nacional, no necesita negociar previamente. Ese es el primer requisito. El segundo requisito es que aun cuando no sea necesario negociar, hay que notificarle al titular de la patente que le están ocupando la patente, y de manera tal que pueda ejercer sus derechos. Sin embargo, esa notificación, en el caso de que sea un uso de gobierno o estemos en situaciones de emergencia, no es necesario que se haga antes del uso, sino que el procedimiento normal, en caso de emergencias o de uso de gobierno, aunque no haya una emergencia, es que se usa y después se cuenta. Y ahí el titular va a poder ejercer sus derechos. En el caso de que sea el uso de gobierno, el artículo de los ADPIC no exige siquiera que el gobierno busque quién es el titular de la patente, sino que es que si llega a saber quién es el titular de la patente, le notificará. Consecuencia, el sistema es bastante flexible en la manera en que se puede llegar a permitir ese uso en situaciones en que sea necesario. Ahora, hay requisitos que son de fondo. Uno es que se pague una compensación y además que haya la posibilidad de que un tercero revise la validez de lo que se haya autorizado.
y eso no se puede obviar. Suficiente del artículo 31 por un tema de tiempo. Hay otros requisitos que podemos entrar si a alguien de la audiencia le interesa. Como dijo el diputado Jackson, esta libertad para determinar las causales está en el corazón de la Declaración de Doha, en que expresamente señala que cada país tiene la libertad para determinar cuándo concede la licencia, y además tiene libertad para definir qué es una emergencia sanitaria. No porque la emergencia sanitaria sea una condición para que haya una licencia, sino que la emergencia sanitaria es una condición para que haya, digamos, un fast track, que haya un procedimiento más acelerado sin notificación al titular de los derechos. Vamos a avanzar. Y hay otra disposición que Chile tampoco ocupa de los ADPIC, en la cual, adicionalmente a la posibilidad de las licencias obligatorias y los usos de gobierno no autorizados del artículo 31, hay una norma que llamemos la norma olvidada del derecho de patentes, olvidada por nosotros, pero muy presente por otros países, en la cual, en los casos que un tribunal o una autoridad encuentre que hay una infracción de patente, o sea, que alguien está violando una patente, el sistema judicial puede permitir que continúe la infracción. Acá en Chile lo que pasa es que la norma dice, si a ti te pillan infringiendo una patente, aparte que vas a tener que pagar una multa o irte preso, se cesa la actividad infractora. Sin embargo, el sistema internacional dice, está la libertad para, por consideraciones que estime apropiadas la legislación nacional, no se ordene el cese de la conducta infractora. Entonces, ahí, pero sí tienes que pagar una compensación. En consecuencia, además de la posibilidad del artículo 31, tú tienes la posibilidad de un equivalente a una licencia obligatoria que se llama limitación de los mandamientos judiciales. Y el mejor ejemplo de la aplicación de esta posibilidad y de uso de gobierno está en la legislación de Estados Unidos. Y en mi opinión, que esté ese artículo 44 de los ADPIC es porque Estados Unidos ya lo tenía en su ley. ¿Y qué es lo que dice la norma norteamericana? Que ahí ustedes pueden verla en la pantalla. Señala que hay una inmunidad para el gobierno cuando el gobierno directamente o por medio de un contratista usa una patente. O sea, pensemos, manda a hacer vacuna contra el anthrax. El titular de la patente solamente va a poder pedir que le pague una compensación, pero no puede impedir que continúe la infracción de su patente. Y esto es algo que se aplica no solamente cuando uso de gobierno, sino que se usa también incluso entre privados. La ley de patentes de Estados Unidos, en la sección 283, este es un dato muy poco conocido aquí en el medio nacional, señala que el tribunal que está conociendo una infracción de patente, antes de ordenar el cese de la infracción, tiene que estar convencido que ordenar el cese de la infracción no es contrario a la equidad. Ya, estoy ahí. Entonces, resulta que puede haber una infracción a una patente que no implique una obligación de cesar la conducta infractora y se puede perpetuar la infracción en la medida que ello sea equitativamente necesario. Y el ejemplo, digamos, que ni siquiera es de salud, que es algo mucho más, digamos, banal, es en Estados Unidos que se aplica esto en un juicio entre la plataforma eBay, que había sido demandada por el uso de unas patentes para su sistema de compra en línea, en que si bien se comprobó que efectivamente eBay le estaba violando las patentes a la compañía que lo demandaba, se dijo, bueno, sería contrario a la equidad que nosotros hiciéramos bajar la plataforma de eBay
porque está infringiendo estas 3 patentes, mejor pague una pequeña compensación al dueño de la patente y usted sigue infringiendo. Entonces, vamos a las licencias obligatorias en Chile. Ya hay justificaciones que son apropiadas para un caso como de la pandemia que tenemos, ya que hay excepción, o sea, hay justificaciones basadas en necesidades de salud pública y también de emergencia, de manera tal de que ya hoy día se podría solicitar una licencia obligatoria, digamos, legítimamente y con todas las para ganar, en el contexto de la epidemia. El problema está ahí, como ya también lo dijo el diputado Jackson, el problema es lo pavoroso que está reglamentado esta materia, en la cual establece un procedimiento sumamente largo y complejo, que no responde a una emergencia. Y rápidamente les voy a mostrar, para que los auditores vean cuál es el procedimiento. El procedimiento, si uno suma los plazos que tiene, puede llegar a superar un año. Solamente para la contestación de la demanda son 60 días hábiles, lo que puede llegar a ser más de 2 meses y medio. Después hay el procedimiento de prueba que puede llegar a 90 días, después hay un informe pericial que puede llegar a 120 días, y eso se pueden dar observaciones, que son 120 días más, y si tú vas sumando, tienes, de acuerdo con la suma que sacamos, son más de 410 días que se demora el procedimiento. Y después de eso está la apelación al Tribunal de Propiedad Industrial, que ahí puede demorarse 6 meses más, y también está la posibilidad de ir a la Corte Suprema, o sea, ad infinitum. Ese es el procedimiento hoy día. Por eso es tan importante la reforma que se ha propuesto en la Ley de Fármacos 2, en la cual se ha propuesto agregar un artículo 51 bis, esto es lo que suponemos que se va a discutir mañana, en la cual baste una resolución de la Autoridad de Salud, del Ministerio de Salud, diciendo que hay una emergencia nacional o una situación de extrema urgencia, para que a partir de esa resolución, sin necesidad de ir al INAPI, se puede inmediatamente importar o producir lo que se requiere, siguiendo el modelo norteamericano. No es ni más ni menos que el modelo norteamericano y que también ocupa Canadá. Y pasado un periodo razonable, se procede a presentar la demanda y seguir el mismo procedimiento que está en la ley actual, que va a demorarse unos 400 días, pero al menos ya va a estar puesto en el mercado, puesto en disposición de los usuarios esos remedios. Un minuto. Adicionalmente, hay otro proyecto con el que trabajamos con el diputado Jackson, en que establece de una manera amplia la utilización en caso de epidemias o pandemia, un proyecto simplificado que reemplaza el anterior, en el cual, no lo explico por el tiempo, a lo más nos llegaríamos a demorar 31 días, pero guardando, digamos, igualmente las garantías de los distintos interesados. Y también establecemos en el proyecto del diputado Jackson un procedimiento simplificado para que se aplique en el caso de que sea un uso de gobierno y sea necesario el uso antes de la notificación. También otra norma importante en el proyecto del diputado Jackson está la posibilidad de que si alguien produce o importa un equipamiento médico o un medicamento sin saber que hay una patente, que hay una infracción, o sea, hay de buena fe. Imagínense que alguien importa un respirador médico que puede tener 3.500 patentes, porque así son los números que puede haber sobre un equipo tecnológico. Si hay una que no tiene la licencia, no puede ser condenado, sino a pagar una licencia equivalente a una licencia obligatoria, y ese objeto, ese equipamiento médico, no sea retirado, no sea destruido y pueda cumplir su función, salvo que hayan consideraciones de salud. Dejo acá por el tiempo y muy feliz de contestar las preguntas que puedan haber, y voy a dejar aquí en la pantalla el contenido del proyecto de ley
por si pica vuestra atención. Muchas gracias, señora moderadora. Excúseme si me he demorado. Muchas gracias, Luis. Es un tema que simplifica en un tiempo una cantidad de información que requiere bastante procesamiento. Debemos tener mucho parte de nuestro público que está presente, que está conociendo tal vez por primera vez esta temática. Es una temática que requiere repasar la ley de propiedad industrial, requiere repasar el acuerdo internacional de las APIC en torno a lo que es la Organización Mundial del Comercio, y eso de algún modo recién nos puede dar un acercamiento a cómo impacta la propiedad intelectual, las patentes de diferentes productos, y en este caso lo que tratamos hoy cuando son productos que tienen que ver con la determinación de la vida de las personas, por lo cual es algo que agradecemos, Luis, por partir dándonos un preámbulo de esta temática, y finalmente entrar a un tema que hoy es de alta relevancia porque mañana se discute en el Parlamento y en el fondo se viene discutiendo hace tiempo, pero estamos a puertas de poder aprobar esta simplificación del tiempo. O sea, es llamativo que hoy la legislación nos demore más de un año en poder dar la aprobación para una licencia obligatoria, cuando hablamos de fines, que necesitamos esto para fines de salud pública, el tiempo se establece como una prioridad para la vida. Así que esperamos que en el Parlamento haya unanimidad en la votación para poder simplificar todo este procedimiento, poder lograr que se pueda dar curso a las acciones mientras se tramita la licencia obligatoria. En este contexto tenemos una pregunta del público que nos está hoy siguiendo y es para el diputado Giorgio Jackson. Indica nuestro asistente: ¿queremos que el Estado fabrique vacunas y biofármacos? ¿Lo dejaremos establecido en la nueva Constitución? Diputado. Sí, no sé si prefieren que responda después de la presentación que viene, por si aparecen otras preguntas. No tengo problema en responder esa y las que vengan. Lo dejamos entonces en honor a los tiempos y para dar continuidad al cierre de la presentación de Óscar, levantamos las preguntas para nuestros expositores. Adelante, Óscar, puedes comenzar tu presentación. Buenas tardes, ¿me escuchan? Voy a compartir la pantalla. En primer lugar, gracias a la Fundación Innovarte, a Luis Villarroel y a la Fundación Salud 360 por la invitación. Es un honor para mí. ¿Me escuchan bien, cierto? ¿Se ve la presentación? Sí, listo. Es muy positivo compartir este tema de actualidad. Entiendo que en Chile hay más de 100.000. En Colombia ya también estamos llegando a los 900 personas fallecidas por coronavirus y más de 1.000 contagiados, y se espera que el pico llegue ahorita en junio y julio, ¿no? Entonces, Luis ya explicó muy bien el tema del artículo 31, voy a explicar un poquito un tema de otros países. Yo me preguntaba por qué Luis me invitó a mí y no invitó a alguien de Argentina, de Brasil o de México, que son a veces los que se ven como referentes académicos en Latinoamérica. Encontraba yo que además de temas como la rivalidad en el fútbol o el buen desempeño en el fútbol que tiene tanto Chile como Colombia, hay varias similitudes interesantes que hacen que lo de Colombia sea interesante, pero también les voy a hablar de experiencias internacionales de Alemania, de Malasia y de otros países, pues para tener una experiencia internacional más amplia. Dentro de lo que yo me preguntaba por qué Luis me invitó a mí,
veía que las similitudes entre Chile y Colombia es que ambos países están en la OCDE, son los únicos dos países suramericanos en la OCDE, ambos están en la Alianza del Pacífico, los dos tenemos TLC con Estados Unidos y tanto Chile como Colombia tenemos un TLC mutuo. No sé si se está viendo la presentación, o agradecería si pueden ponchar la presentación. Y otra característica es que ni Colombia ni Chile son beneficiarios de la licencia voluntaria que hace unas semanas dio el laboratorio farmacéutico Gilead sobre Remdesivir, que es uno de los antivirales. Todavía no hay certeza sobre si es seguro, si es eficaz, pero es uno de los que probablemente podría servir por lo menos para tratar las complicaciones de coronavirus mientras se encuentra una vacuna, al punto que Estados Unidos, Japón e Inglaterra ya le dieron una especie de registro sanitario de emergencia. Gilead le dio licencia voluntaria a 5 laboratorios y a 127 países, algo positivo. Esa es la buena noticia. La mala noticia es que en esos 127 países no está Chile y tampoco está Colombia. Y para completar el panorama, Gilead ya tiene patentes, no una sino varias, sobre Remdesivir en Chile y también en Colombia. Alguien podrá decir por qué ya está patentado Remdesivir, porque ese medicamento no lo desarrollaron específicamente para coronavirus, es un antiviral que originalmente lo descubrieron o lo desarrollaron antes de 2009 y primero lo usaron para hepatitis C y después, más recientemente, trataron de usarlo para ébola. Esa es la razón de que ya tenga patentes en Chile y en Colombia. Alguien podría decir, no, es una patente de segundo uso, entonces no hay problema. Hasta donde yo he visto la patente en Chile, en Colombia no he visto en detalle las de Chile, el problema es que no protege solo el uso, sino protege la molécula. Entonces hay el riesgo de que aquí así no se esté usando para hepatitis ni para ébola, sino así se use para Remdesivir. Es posible que si no se tiene una licencia obligatoria y como Gilead no nos quiso dar la licencia voluntaria, nuestros países se verían en riesgo de estar violando la patente de esta empresa farmacéutica. Por eso yo ya le vi más sentido a por qué Luis generosamente me invitó, ¿no? Digamos que también hay unas similitudes de Colombia con Perú, Chile, México por la Alianza del Pacífico y cierta flexibilidad o cierta permisividad al conceder patentes. También tienen tratados de libre comercio con Estados Unidos. De pronto hay países que van por otra línea, los que están en Mercosur, Argentina y Brasil, ¿no? Bueno, para Luis ya habló en detalle del artículo 30, del artículo 31 de ADPIC, entonces creo que no me voy a detener mucho ahí. Simplemente hay una diferenciación que no hace ni la legislación colombiana ni la chilena, pero que sí la hace el artículo 31 de ADPIC, y es que hay como dos modalidades. Una es la licencia obligatoria que se le da a cualquier tercero, que puede ser un competidor, otra empresa farmacéutica. Y otro es lo que se llama el uso gubernamental o el uso del gobierno, cuando es el propio gobierno directamente, o el gobierno también puede subcontratar a un tercero, por ejemplo, subcontratar a un laboratorio farmacéutico para que fabrique un producto. Nuestros países no hacen tanto esa distinción, pero celebro el proyecto de ley que están presentando en el Congreso, en la Cámara de Diputados de Chile, y uno de los aspectos positivos es que hace uso de este margen de maniobra que da el artículo 31 de ADPIC. No solo las licencias obligatorias que se le dan a cualquier particular, sino el gobierno, por ser gobierno, por defender la salud y las políticas públicas, pues tiene unas prerrogativas mayores, y ahí hay una oportunidad, unos espacios de maniobra que brinda el derecho internacional, que acertadamente está usando el proyecto de ley presentado o impulsado por el diputado Giorgio Jackson, que me sorprendió conocer o ver a un diputado tan conocedor de estos temas de propiedad intelectual, pues muy positivo lo de ustedes en Chile. No voy a alcanzar a hablar de muchas cosas, entonces les voy a recomendar este texto que se llama Guía para solicitud y concesión de licencias obligatorias, publicado por la organización intergubernamental SocCenter, editado por Carlos María Correa, uno de los principales expertos mundiales de propiedad intelectual. Hay otro artículo que yo escribí analizando un caso en Colombia que se llama el caso de Imatinib o el Glivec, un caso de cáncer donde Colombia trató de usar esa flexibilidad y Estados Unidos para un medicamento que protege, es un medicamento para cáncer, para leucemia,
que se llama Glivec Imatinib, el titular de la patente era o es Novartis, y Colombia sufrió muchas presiones. Incluso Estados Unidos y Suiza en algún momento amenazaron con no apoyar el proceso de paz, a pesar de que es una flexibilidad legal y legítima, claramente permitida en el derecho internacional. Bueno, Luis ya les habló en detalle del artículo 31, entonces no me voy a detener ahí de los requisitos que hay y demás. Eso pues ya creo que no va a hacer uso. Simplemente destacar que conceptualmente el uso gubernamental es un acto del gobierno que autoriza al mismo gobierno, puede ser a otra dependencia, a aprovechar o explotar por sí mismo, o esto es importante, ustedes decían que en Chile tal vez no había capacidad para las vacunas, la buena noticia es que lo pueden hacer a través de un contratista, una invención patentada sin el consentimiento del titular. A menudo pues también se le llama licencia no voluntaria. Esa sería la diferencia entre el uso gubernamental y la licencia obligatoria. No es una expropiación porque siempre se le paga una regalía al titular de la patente y el titular de la patente igual va a poder seguir comercializando su producto. Simplemente va a tener algo más de competencia en aras de que haya más acceso y en aras de que baje el precio. Aunque en la situación de la pandemia el tema ya no es tanto por precio, sino es por un tema de escasez o de desabastecimiento. Es posible que Gilead, si se comprueba que Remdesivir es seguro, es eficaz, o quien haga la vacuna o quien haga otro antiviral, no alcance a abastecer toda la demanda mundial y va a ser necesario que más laboratorios puedan simultáneamente fabricar ya sea un medicamento antiviral o una vacuna u otro tipo de medicamento. Bueno, para pasar ya a las experiencias, simplemente, además de lo que mencionaba Luis, el ADPIC da otro espacio adicional, además del artículo 31, el artículo 44. El ADPIC en el artículo 31 habla de lo que se llama excepciones relativas a la seguridad. Aquí seguridad se entiende en sentido amplio, ¿no? Y dice que ninguna disposición del presente acuerdo, se refiere al Tratado Internacional ADPIC de la OMC, se interpretará en el sentido de que impida a un miembro la adopción de las medidas que estén necesarias para la protección de los intereses esenciales de su seguridad. Y aquí seguridad no se entiende como en el sentido militar, sino en el sentido más amplio del término. Si en nuestros países ya hay 100.000 contagiados, 1.000 muertos, eso está afectando nuestra seguridad y puede afectar el orden público. Y aquí habría espacio para que los países se blinden ante posibles demandas con base en este artículo 73. Entonces, no solo el artículo 31, el artículo 7, el 8 y el 44, sino que en diferentes lugares el ADPIC da estas márgenes de maniobra que infortunadamente nuestros países no han usado suficientemente, pero esta puede ser la oportunidad para usarla. Originalmente las licencias obligatorias se asociaban más a países africanos, pero vamos a ver cómo la han usado, que la usaron mucho en casos de VIH, pero vamos a ver cómo también la han usado países europeos y Norteamérica y Asia en el caso de otras enfermedades. De 2007 a 2017, Ecuador dio 10 licencias obligatorias. Malasia, que es un país que incluso tiene mejores indicadores que Chile y que Colombia, dio una licencia en la modalidad de uso gubernamental para el medicamento antiviral para hepatitis C, Sofosbuvir, y logró bajar considerablemente el precio. Gilead también amenazó y demás, pero ellos decididamente siguieron adelante e hicieron prevalecer los intereses de su población. Ya dijo Luis que es un mito que las licencias sean solo para emergencias. Hay muchos más motivos que permiten usar licencias obligatorias de forma legítima y legal. Esto lo voy a pasar más rápido, perdón. Y los casos son falta de explotación, interés público o emergencia nacional, y los prevén diferentes legislaciones, y es positivo que el proyecto de ley de Chile también contempla todas estas posibilidades, ¿no? Para tener mayor margen de maniobra en el momento en que se necesiten usar este tipo de licencias. Hay otras modalidades que es para corregir prácticas contrarias a la libre competencia o por competencia desleal. Estas han sido subutilizadas en Latinoamérica, pero ha habido algunos intentos en Italia y en Holanda y demás. Si no se produce localmente, patentes dependientes, negativas a negociar o negativas a tratar. Otros países también prevén ese tipo
de motivos. Hay un mito y es que las licencias obligatorias se usan muy poco. La realidad es que sí se usan, podrían y deberían usarse más, pero sí se han usado. Hay un estudio publicado por la experta holandesa internacional Helen Hohen en la revista de la Organización Mundial de la Salud, y ella analizó de 2001 a 2016 cuántas veces se han usado licencias obligatorias o flexibilidades del ARPIC, y ella calcula que se han usado al menos 176 veces. En 48 ocasiones, el 27% de los casos, la licencia obligatoria propiamente, o licencia obligatoria para terceros, y en 52 casos, o el 29% de los casos, uso público no gubernamental, o esta modalidad, esta variante de la licencia obligatoria no hecha por un competidor, por otra empresa o por una organización no gubernamental, sino por el propio gobierno. Digamos que esto ya con datos empíricos desvirtúa el mito de que esta es una figura rarísima que nunca se usa. Sí se usa internacionalmente, debería usarse algún más, ¿no? Chile o Colombia en los últimos 10 años han concedido perfectamente en la última década, más de 4.000 patentes farmacéuticas. Y a pesar de eso, de conceder 4.000 patentes o 5.000 patentes farmacéuticas o más en la última década, Chile nunca ha usado la licencia obligatoria, salvo el intento de hepatitis C, de sofosbuvir. Bueno, el mito otro de que son para VIH o SIDA también es falso. Se han usado para otras enfermedades, cáncer, hepatitis C, e incluso ya hay un país que la usó para coronavirus, y es Israel en marzo, para el antirretroviral lopinavir marritonavir, conocido comercialmente como Caletra. Aquí, pues no me voy a detener mucho, pero los que quieran leer este paper o este artículo publicado en una revista indexada, revisado por pares y demás, están los datos y la evidencia empírica. Fíjense que no son solo países menos desarrollados, sino también hay países desarrollados que han usado esta figura, ¿no? Entonces también es importante destacar eso. El mito de que solo las usan países en desarrollo, la han usado Estados Unidos, Alemania, Malasia, Israel, y la han considerado usar y han tenido un efecto disuasivo y ha servido para que fluyan más las negociaciones Inglaterra y Holanda y otros países. Bueno, Alemania, un caso concreto que lo usó para VIH fue en 2016. Una corte alemana dio una licencia para el antirretroviral para VIH raltegravir, citando el interés público de los pacientes, y ahí sí no hubo tanta presión, quizá por ser Alemania, pues la pudo usar tranquilamente. Otros casos de países desarrollados, ya lo decía, Inglaterra, Holanda y Estados Unidos. Esto no está avanzando, perdón. Y ya para ir cerrando, porque creo que se me acaba el tiempo, voy a pasar al tema más concreto de los antivirales o del tema del COVID. Para el COVID todavía no hay una vacuna, la vacuna se puede tardar un tiempo. Hay unos medicamentos que se llaman reporposing que originalmente se usaban para VIH o para malaria, y varios de esos, algunos están en el dominio público, otros ya están patentados en Chile, ¿no? Ha habido licencias voluntarias, pero como les digo, ni Chile ni Colombia son beneficiarios de esas licencias voluntarias. Históricamente ha habido como 3 momentos a nivel mundial en que se han intentado usar estas licencias. En el 2001 con la epidemia de VIH, en el 2006-2009 con el H1N1, en 2015 con la hepatitis C, y ahorita estamos en el otro momento cumbre o pico en el uso de esta figura. Como decía, a mediano o largo plazo se espera que haya una vacuna específica o un medicamento específico, pero una sola empresa no va a tener la capacidad de abastecer a todo el mundo. Hay una necesidad de colaboración, y por unas características intrínsecas de la pandemia se necesita que varias empresas puedan producir al mismo tiempo el medicamento o la vacuna. Eso es lo que haría más necesario utilizar la licencia obligatoria del uso gubernamental, no tanto por un tema de alto precio, sino por un tema de abastecimiento. Ustedes ven que los países se pelean los tapabocas o las mascarillas, se pelean los ventiladores,
pues imagínense qué va a pasar con un medicamento o con una vacuna, sin perjuicio de que haya unas iniciativas de un pool o de compartir y de colaborar. Como les decía, estas son algunas de las patentes concedidas en Chile al medicamento Remdesivir. Y ustedes ven que no hay una patente, sino hay varias. Unas lo protegen hasta el 2030, otras al 2031. Nuestra moderadora, que es química farmacéutica, pues comprende mejor el alcance de estas patentes farmacéuticas, pero eso ya hace que Gilead ya tenga de facto un monopolio en Chile sobre este medicamento, ¿no? ¿Qué se puede hacer entonces ante esa situación y ante esa realidad? No sé si esto se saltó, permítanme un segundo. Creo que no está proyectando la pantalla completa. Permítanme un segundo. No sé si todavía tengo tiempo, señora moderadora, o ya se terminó. Les iba a hablar rápidamente de la experiencia reciente de Israel, Alemania y Francia ya para cerrar. O si no, pues lo dejamos para el espacio de las preguntas. Sí, estamos llegando a los tiempos, así que sintetiza el cierre y en las preguntas pueden tocarse a lo mejor puntos de los que puedas tener pendientes. Listo, gracias. Entonces voy a sintetizar y a decir que esa realidad que han hecho los países, o bueno, ¿qué se puede hacer para que el trámite sea más flexible? No pedir a los solicitantes identificar las patentes, sino que lo identifique la Oficina de Patentes Nacional. Dejar en manos del Ministerio de Salud. En Colombia se ha permitido que tenga injerencia el Ministerio de Comercio y otras entidades y eso hace que se pierda la agilidad. No es necesario establecer regalías ex ante, se pueden establecer regalías ex post. Tener margen de maniobra para poder usar la herramienta. Así normalmente no la usamos. Como los países como que no deben decir de esta agua no beberé, porque hoy no podemos estar perfectamente, pero puede llegar una pandemia como esta y cambiar nuestra situación. Por eso países como Alemania modificaron, el 27 de marzo modificó su norma de patentes y estableció lo siguiente, que una patente no tendrá efecto en el caso en que el gobierno gubernamental, el gobierno ordene que la invención deba ser usada para satisfacer el bienestar general. Y es un procedimiento súper sencillo, más sencillo que el del artículo 31, ¿no? Es muy rápida la modalidad y fue un ajuste, una enmienda que hizo Alemania, el país más desarrollado de Europa, el motor de la Unión Europea junto con Francia, enmendó su ley de patentes. En el mismo sentido, Canadá modificó una norma de patentes y estableció que por solicitud del Ministerio de Salud, el gobierno de Canadá puede autorizar a cualquier persona para que fabrique, comercialice cualquier invención necesaria para responder a la emergencia pública de coronavirus. Está acotado o está limitado a que esta modalidad vence en principio en septiembre de 2020, pero fíjense que incluso estos países, teniendo todo el desarrollo, adoptaron medidas legislativas flexibles para pues, que respondan a la urgencia de la pandemia, ¿no? Israel no se tomó un año, sino en menos de un mes, en marzo de 2020, Israel, no es un intento, es una licencia obligatoria que expidió Israel para el lopinavir, ritonavir, para Caletra. Desafortunadamente parece que ese medicamento parece que no es eficaz y no es seguro, pero Israel lo hizo siendo un país de OCDE y con un nivel de desarrollo importante. Alemania el 23 de marzo en una norma de emergencia, ya con esto termino, estableció lo siguiente, le dio poderes extraordinarios al primer ministro de Francia para, entre otras cosas, establecer licencias obligatorias cuando sea necesario, saltándose incluso las normas del Código de Propiedad Intelectual francés, del CPI, que están pensadas para situaciones de normalidad. En una situación tan excepcional no hay tiempo para hacer un procedimiento tan excesivamente garantista o sobreprotector del titular de la patente. Listo. Entonces creo que el mensaje que tenía es felicitar al Congreso chileno. Me parece objetivamente desde un punto de vista académico que el proyecto de ley que ustedes están debatiendo en Chile sigue estas buenas prácticas de Alemania, de Canadá,
de Israel, de Francia, y ojalá esa experiencia chilena nos pueda servir de ejemplo en Colombia, donde hemos tenido 3 intentos fallidos por excesiva regulación, uno para VIH en el 2009 para Caletra, otro en el 2014 para cáncer y otro en el 2017 para hepatitis C, y ha estado excesivamente reglamentado. La gran fortaleza del proyecto de Chile es la simpleza y la sencillez que permite atenderle el interés de salud pública, respetar la propiedad intelectual para atender la urgencia de la pandemia, ¿no? Creo que dejaríamos hasta ahí y otros temas de pronto podrán ser objeto de las preguntas. Discusión. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Sin duda aquí hoy se ha manifestado el cómo dentro de lo que son las experiencias que nos ha mostrado el profesor Oscar, que se han hecho varios intentos en otras partes del mundo. Algunos han avanzado importantemente en la regulación de licencias obligatorias, otros no han podido establecerla, y eso es un impacto profundo para el acceso de todas las personas. Entonces, en este contexto podemos mencionar que también dentro de esta situación de emergencia sanitaria es importante ver las capacidades que tienen los países en el ámbito de la producción, que teniendo una licencia obligatoria legislada, tenemos la posibilidad de importar, como también, si tenemos capacidad de producción local, poder dar la autorización a un laboratorio local que pueda generar producción de medicamentos genéricos. Pero no solamente los medicamentos son los que están dentro de la producción de un país, también en ese aspecto tenemos tecnología innovadora para dispositivos médicos y otros. Entonces, en este contexto, recordar que alguna vez en Chile tuvimos la capacidad productora de vacunas en periodo de contingencia sanitaria como fue la guerra, y en ese contexto nuestro Instituto de Salud Pública tuvo capacidad de producción de vacunas, lo cual de algún modo no es tan descabellado planteárselo, y teniendo la disposición de los legisladores, el acuerdo también y apoyo desde el sector privado, se podrían lograr todos estos fines que buscamos para beneficio de todas y todos. Entonces, vamos a poner la pregunta que habíamos mencionado hace un rato atrás para el diputado Giorgio Jackson, uno de nuestro público virtual estableció la pregunta: ¿queremos que el Estado fabrique vacunas y biofármacos? ¿Lo dejaremos establecido en la nueva Constitución? A ver, yo creo que es una pregunta bien atingente, porque esta pandemia nos pilla justo a puertas de lo que iba a ser un proceso constituyente a iniciarse en el mes de abril, en abril-mayo. Íbamos a empezar, íbamos a elegir en octubre nuestros constituyentes eventualmente, y eso ha tenido que esperar por la pandemia. Y obviamente todos estamos de acuerdo con que no se puede realizar si es que es un riesgo sanitario, pero esto está, por supuesto, pendiente. Y en ese contexto, mi impresión es que el debate en torno a la tecnología, en torno al acceso del conocimiento, en contraposición a lo que puedan ser derechos adquiridos, derechos de propiedad o derechos, en este caso, de propiedad industrial o intelectual más genérico, van a estar tensionados en el debate constituyente. A mí me parece que en el territorio chileno debiésemos tener de manera estratégica capacidad para producir vacunas, por cierto, y eso supone más que de algo constitucional, porque el mandato constitucional es difícil que sea tan explícito, depende de una estrategia más de política pública en términos de programas, leyes, pero que tienen que estar amparados bajo un mandato constitucional, que debe ser el resguardo de la salud de la población, que en el caso, al menos lo que yo creo que debiese cambiar, es una mirada no tan, por así decirlo, neoliberal de simplemente ser quienes compran quizás a otros lados y de estar pensando que
La idea de una economía globalizada es simplemente dedicarse a lo que tú sabes hacer y no estar involucrado en otros aspectos que podrían ser de fácil resolución con un poquito de inversión pública en algo tan estratégico como las vacunas o como la producción de medicamentos. Y en ese sentido, obvio que el debate constitucional genera un marco, pero es muy difícil que en la Constitución haya algo tan específico como un mandato a tener lugares de producción de vacunas o de medicamentos. Lo que sí le puede dar un rol mucho más importante al Estado en la promoción económica de ciertos sectores que se declaren como estratégicos, y eso, por supuesto, que después a materia legal o materia de programas de gobierno puede ser perfectamente implementado. Ahora, no necesariamente tiene que ser el Estado el que produzca como los insumos médicos, ¿no? Esto debiese tender a ser algo mucho más desconcentrado. El Estado debiese dar la posibilidad de que va a estar el conocimiento, los insumos y al menos una oferta pública, ¿ya? Para poder entregar, para poder desarrollar y tener espacio de emergencia, porque es algo estratégico. Es como decir, no vamos a tener... vamos a privatizar los militares, ¿no? Eso nadie estaría probablemente de acuerdo con que fueran contratistas privados, aunque incluso hay algunos lugares donde eso se debate. Pero lo mismo acá. Acá debiésemos tener la capacidad de establecer una oferta de insumos básicos para la salud que no dependan del mercado y no dependan de la escala global, donde ni menos aún de precios monopólicos. Está silenciada, creo, el micro. Sin duda que esta crisis sanitaria ha dejado manifiesto que la incapacidad de los gobiernos de los países de tener producción local, dado esta globalización, nos ha dejado sin la posibilidad de poder enfrentar crisis sanitarias como la del tamaño que hoy estamos enfrentando. Así que hay un largo trabajo y se requieren muchas voluntades para poder también trazar ese camino. Gracias, diputado. Para Luis, una pregunta. Respecto al tema COVID, ¿se justifica una licencia obligatoria para dispositivos médicos? Yo creo que sin ninguna duda se justifica una licencia obligatoria para equipos médicos y también para reactivos. Es cosa de ver lo que ha pasado con la falta de reactivos para hacer los exámenes de COVID, sobre todo los PCR. Así es que sí, la respuesta es corta, es necesaria. Lo que sí hay que saber para qué equipamiento médico necesitamos una licencia obligatoria. Pero si hubiese una licencia obligatoria, que es la que nos impide la fabricación nacional de un respirador médico que cumpla con estándares de salud necesarios, sin ninguna duda estaría más que justificado la licencia obligatoria. Esta pregunta nos la envió también una de nuestro público. En medicamentos vemos que a la fecha no hay medicamentos realmente eficaces. No se ha comprobado o han demostrado que los riesgos están en esa sub y baja de que superan a los beneficios. Pero dado que, por eso un poco planteaba el tema de dispositivos médicos la pregunta anterior. Entonces, engloba la pregunta el participante, dado que entonces no solo es necesario emitir una licencia obligatoria en contextos de emergencia sanitario, sino que puede ser en otros contextos, ¿sería indispensable actualizar la ley de propiedad intelectual hoy? ¿Podría indicar en qué aspectos y por qué? La pregunta va dirigida a Luis. A Luis, ya. Sí. Bueno, a ver, hoy día la ley tiene la posibilidad de otorgar las licencias obligatorias que nosotros necesitamos. El problema está en el procedimiento y los requisitos que hay que cumplir para que esta sea válida.
Entonces, lo que apuntan estos proyectos de ley que estamos trabajando no es a generar justificaciones para una licencia obligatoria, sino a que el procedimiento sea equivalente al que tiene Estados Unidos o el que pueda tener Alemania, en el cual la licencia obligatoria o el uso de gobierno puede ser otorgado de manera previa a la notificación del titular de los derechos, de manera tal que pueda haber un uso inmediato de la tecnología sin perjuicio, que dentro de un plazo razonable, tan pronto se pueda, se le notifique y él pueda hacer valer todos sus derechos, que es exactamente como ocurre en Estados Unidos con el uso de gobierno. Entonces, es un problema de procedimiento, no es un problema de fondo. Ahora, y cerrar, la experiencia que tuvimos con la hepatitis C, que nos demoró 1 año y medio, que de manera previa a la demanda de licencia obligatoria nos demoramos más de 1 año, que el Ministerio de Salud pudiese hacer un proceso para sacar una resolución, hace que se justifique en el contexto de COVID, como lo hace el proyecto recién presentado, en que se declare que por el solo Ministerio de la Ley ya se encuentra cumplido el requisito de que se encuentra justificado por interés de salud pública en el caso que sea una pandemia como la de COVID. Y se pueda entrar directamente a demandar, pero adicionalmente el proyecto facilita el proceso de demanda en la medida que si es el Ministerio de Salud el que va a hacer uso de ese medicamento o de esa tecnología, puede importar apenas pueda y luego haga la notificación y se fije en el procedimiento del INAPI, la compensación y otros requisitos. Bien. Para el diputado Giorgio Jackson, si usted lideró desde el Parlamento la emisión de la propuesta de resolución 798 del 2017, la implementación de una licencia obligatoria, y el Ministerio de Salud emitió la resolución 399-2018 que lo permitía, ¿por qué no se avanzó o presionó para que se hiciera un uso público no comercial de los productos para tratar la hepatitis C? Si desde $30.000 el tratamiento, el precio que se logró negociar en Chile fue de 5.100, y en algunos países como India y Egipto se comercializaba a $800 el tratamiento. Mira, es una buena pregunta. Ahí Luis está levantando la mano para poder intervenir, pero yo recuerdo que de hecho tuvimos bastantes problemas para conseguir el dato oficial de a cuánto se estaba vendiendo ahora último, o sea, a cuánto se estaba comprando. Hicimos solicitudes a la Senabast, hicimos solicitudes al Ministerio de Salud, a la Subsecretaría de Redes Asistenciales, a todas las instituciones para poder contar con el dato real, porque sabíamos que había bajado de manera considerable, ¿no? Casi 6 veces desde el primer momento en que había estado, pero sabíamos que podía bajar más. Los casos de India en particular, donde se pueden conseguir y donde mucha gente en Chile hoy día trae los medicamentos de allá, los trae, ¿ya? Y hacen los viajes o traen a alguien que viene con los medicamentos, y es un drama por lo que significan en las aduanas, es un drama de un montón de lados y de perspectivas, y yo creo que hoy día es perfectamente, o sea, tenemos que entender que esto igual lo resuelve el INAPI, entonces igual hay un problema después a la hora de asignar esta licencia obligatoria, si es que llega a haber una solicitud formal después de la declaratoria de salud pública. Obviamente el intento del laboratorio de bajar el precio es para descomprimir la tensión y la diferencia que existía, que permite justificar una licencia obligatoria, ¿no? Mientras más grande es el abuso que se está teniendo en términos de posición dominante y precio, más razones también hay para que se pueda otorgar una licencia no voluntaria o una licencia obligatoria. Y en este caso nosotros, al menos con Luis, hemos venido trabajando para ver cuál es la mejor manera de que puedan tener acceso. Esa opción específica que se plantea como alternativa a la licencia obligatoria es algo que recuerdo en algún momento conversamos con Luis y finalmente no recuerdo porque él es el más técnico, nosotros le tratamos de dar un empuje a nivel político a este tema, pero no recuerdo bien por qué no se había tomado, así que le paso la palabra también si es que
lo permites ahí para que él pueda dar una explicación del tema. Complementa, Luis, la respuesta. Sí, bueno, la verdad que nunca soltamos el interés. Lo que sí teníamos confianza que el presidente Piñera iba a hacer el trámite que faltaba, porque en realidad era muy pretencioso que una pequeña ONG y un diputado o 10 diputados articularan todo lo que significa el proceso de importación de los medicamentos y la distribución. O sea, eso no es tarea para 3 personas, es tarea para el sistema de salud. Entonces, valoramos que el presidente Piñera hubiese ratificado la decisión de que se justificaban las licencias obligatorias para la hepatitis C. Lo que sí quedó corto en dar la milla extra que tenía que hacer, que era que el Ministerio de Salud entrara al INAPI con la solicitud de la licencia. Ahora, nosotros no perdimos la esperanza y después las vicisitudes del año pasado, que son todas conocidas, nos distrajeron, pero es una tarea pendiente y que esperamos que se complete por este gobierno y si no, por quien tenga la voluntad política de hacerlo. De algún modo dependemos entonces del empuje y voluntad política para concretar. Óscar, ¿quieres complementar este tema? Sí, gracias, Ana. Quería comentar algo, y es que en Colombia hay un precio similar para el medicamento de hepatitis C, para Sofosbuvir, cerca de $5.000, que Gilead también supuestamente lo rebajó de 100 millones de pesos o de como $30.000 a $5.000, pero es que el precio era abusivo, y es un precio similar al de Chile. Y a veces el sector, la industria farmacéutica internacional ha tratado de mostrar que supuestamente las compras centralizadas reemplazan las licencias obligatorias, y a mi modo de ver eso también es falso. Las compras centralizadas a través de la Organización Panamericana de la Salud y de otras entidades a veces pueden ayudar a hacer economía de escalas y reducir costos, pero la compra centralizada no reemplaza ni sustituye la licencia obligatoria, y se sigue necesitando que sea una regulación sencilla y expedita para la licencia obligatoria y para el uso gubernamental. En el segundo semestre de 2019, la Organización Panamericana de la Salud precalificó unos genéricos para hepatitis C por $150 el tratamiento de las 12 semanas del antiviral. Y ni Chile ni Colombia se pueden beneficiar, siguen pagando $4.000, $5.000, no se pueden beneficiar porque no ha habido licencia, porque no son beneficiarios de la licencia voluntaria de Gilead para 100 países para hepatitis C, y porque hay varias patentes para esos medicamentos tanto en Chile como en Colombia. Y quería complementar algo en la presentación, una cosa diferente. Estoy viendo en la Organización Mundial de Propiedad Intelectual que a 2018 en Chile hay, no solo en farmacéuticos, sino en todos los sectores, hay 13.795 patentes vigentes. Y en el 2018, por ejemplo, se solicitaron 406 solicitudes de patentes de nacionales chilenos y 2.694 de extranjeros. Entonces, que Chile o Colombia usen una vez en la historia la licencia obligatoria no implica que no protejan la propiedad intelectual, la siguen protegiendo, porque a veces la industria trata de mostrar esto como si fuera una cosa apocalíptica que afecta a la inversión extranjera, que afecta a la innovación, y lo cierto es que la evidencia empírica, análisis del Instituto Max Planck de Alemania, demuestran con análisis estadísticos y empíricos que los países que han hecho licencias obligatorias como Malasia no se ha visto afectada ni los incentivos para innovar, ni se ha visto afectada la inversión extranjera, porque pues igual se sigue protegiendo la propiedad intelectual, simplemente en una situación excepcional se da un manejo excepcional. Creo que esas estadísticas ayudan a dimensionar de lo que estamos hablando, ¿no? 13 casi. Muy bien, Óscar. Tenemos una pregunta también para ti, para ir cerrando. Nos queda claro, en definitiva, que el mito es derribado con los argumentos que nos presentan. Sin duda que llega a ser hasta escandaloso al escuchar sus exposiciones de que la industria se moleste cuando se tramita una licencia obligatoria
sobre todo que en general esto está fundado muchas veces en razones de salud pública y otras veces en necesidad para la sociedad, cuando hay, por ejemplo, acá en Chile tenemos la ley Ricarter-Soto con varias patologías que no se contempla, digamos, en algún programa de medicamentos, los tratamientos que requieren, y son medicamentos muchas veces que están en periodo de patente. Así que no es escandaloso, sin duda, el que se use una vez o un par de veces esta legislación, porque la industria no se va a ver desfavorecida. Esos datos que tú indicas son reveladores. Para ir cerrando, tengo una pregunta, me quedan 2 preguntas para Óscar. Y Óscar, bien sintetizar bien la respuesta para que podamos cerrar con la última, que es para Giorgio. Óscar, entonces, ¿cree usted que las autoridades de salud en la región están interiorizadas acerca de los temas de propiedad intelectual? ¿Cree que existe el conocimiento suficiente para usar los mecanismos de ADPIC, o hay un grado de ignorancia que es aprovechada por la industria para impedir el uso de las flexibilidades en materias de patente? Gracias. Pues hay diferentes situaciones en los países, ¿no? Es complicado generalizar. Yo creo que hay un conocimiento intermedio, sí se conoce la figura. Siempre se puede optimizar el conocimiento, se puede optimizar simplificar el procedimiento, que es a lo que apunta el proyecto de ley chileno. Yo creo que los ministerios de salud sí conocen la figura, a veces hay más presiones vía cancillerías o vía ministerios de comercio exterior, y los países, los otros países o las multinacionales aprovechan ese, como divide y vencerás, aprovechan esas tensiones entre el sector salud y el sector comercio, o aprovechan el temor de que tienen algunos tecnócratas bien intencionados de que supuestamente se espante la inversión extranjera, lo cual es falso, pero algunos creen eso. Entonces creo que lo que falta es que haya posiciones más unificadas, no solo de los ministerios de salud, sino de todo el gobierno y de todo el Estado, de todo el país unido. Porque si ven que el Ministerio de Salud va por un lado y el sector comercio va por otro lado, ahí es que aprovechan para eso, ¿no? Como siempre, igual se puede hacer más. Si uno mira las capacitaciones o el conocimiento de las flexibilidades, sí es menor que el de la protección de la propiedad intelectual, ¿no? Incluso las propias oficinas de patentes se la pasan promoviendo que registre su patente y hacen descuentos, y en cambio hay menos incentivos para utilizar estas figuras, y ahí también es algo que podrían promover más activamente las oficinas de patentes y otras entidades. Yo creo que los ministerios de salud sí tienen el conocimiento. Quizá faltaría que los sectores de comercio no sean un palo en la rueda, no se atraviesen, no sean un obstáculo, ¿no? Muchas gracias, Óscar. Para ir cerrando, esta pregunta en realidad está dirigida tanto para Giorgio como para Luis. ¿Creen ustedes que la legislación chilena permite el uso de las flexibilidades, o se debe actualizar la normativa? Creo que, si me permite, Luis, partir con esto, yo creo que la normativa es muy clara en la ley de propiedad industrial en cuanto a que sí permite estas flexibilidades. Lo que estamos tratando de hacer con este proyecto de ley es facilitar el trámite burocrático, es decir, la tramitación para que esto pueda responder a la urgencia que demanda la pandemia. Por cierto que hay un debate, sin perjuicio de lo que dijo Óscar, de que esto es entre comillas, un contrapeso, un equilibrio, y también lo dijo Luis en su presentación, el poder que otorga el sistema de patente. Mi impresión y mi aproximación también a este tema, es, más allá de encontrar eso cierto, es que hay un debate pendiente en torno a el carácter del conocimiento, si es que este debiese tener un carácter público, o si es que podemos otorgarle, al menos durante 20 años, espacios de monopolios privados, o encontrar formas alternativas de incentivo a la innovación que no dependan de esos monopolios. Eso es un debate que en mi interpretación es una bomba de tiempo que tiene a los países del sur, de alguna manera en una situación donde, si lo miramos de manera macroeconómica, los países o las balanzas comerciales de los países del sur en general tienen una complejidad económica mucho más baja, y por lo tanto sus canastas exportadoras versus lo que tienen que importar
hace que cada vez lo que exportan está más sujeto a la competencia internacional y por lo tanto empuja los precios hacia abajo, ¿no? Las ganancias marginales van bajando a medida que hay más competencia. Entonces exporta a un precio competitivo e importa de los países del norte cada vez un porcentaje más alto de productos protegidos por un precio monopólico. Por lo tanto, si es que uno lo mira en el mediano plazo o largo plazo, esto no da un aspecto sostenible, porque cada vez los países, por los mismos productos que reciben, se van a ir empobreciendo en términos macroeconómicos porque el porcentaje de compras monopólicas que van haciendo como pedazo de la economía versus la gran cantidad que se exporta y la poca cantidad que se exporta en materia monopólica hace que esto genere un desbalance que tarde o temprano va a llevar a una discusión entre el norte y el sur. Y eso no se puede abordar de un Estado. O sea, Chile no va a poder solucionar eso con una ley, ni Colombia, ni tampoco Brasil, que es un gigante, lo va a poder hacer por sí solo. Vimos cómo cayó junto a India y junto a otros que lucharon ahí cuando se estaba debatiendo el ADPIC. Por lo tanto, es importante entender que una ley, en este caso la nuestra, sí tiene la norma. Estamos proponiendo acelerarla, o sea, que tenga mayor aplicabilidad para la crisis que estamos viviendo, pero en el mediano plazo, mi impresión es que con el debate constituyente y con un debate más a nivel regional, va a ser necesario cuestionar los fundamentos de la propiedad industrial y cómo se entienden los incentivos para el desarrollo. Muchas gracias a todos. Hemos tenido una jornada intensa. Luis, me falta, tú tienes que complementar esta respuesta. Perdón. Me estaba apagando la tele. Mira, es que contestando a la pregunta, Chile, mientras no tenga el mismo nivel de flexibilidad que tiene la norma de Estados Unidos, considero que no está ocupando de manera madura el sistema de propiedad industrial. O sea, hay mucho espacio para flexibilidad. Esa es una primera reflexión. La segunda reflexión, muy rápida y complementando con lo que dice Giorgio, es que las patentes cumplen un rol en un sistema de economía de mercado en que es necesario levantar capital para quien innova. Y eso lo sé bien porque yo registro patentes y asesoro innovadores. Y me parece sumamente legítimo. El problema está en que se crea que este sistema de patente es suficiente para satisfacer las necesidades de interés público en cuanto a la provisión de ciertos bienes basados en el conocimiento, particularmente en la salud. En consecuencia, la discusión mundial a la que hace referencia Giorgio ya está instalada en la Organización Mundial de la Salud y en otras organizaciones en las cuales se está viendo cuáles son los incentivos para la creación o cómo tú financias la creatividad sin que se genere un monopolio respecto del resultado. Entonces, especialmente para la salud, se ha notado que no sirven las patentes para resolver muchas enfermedades. En consecuencia, los estados tienen que generar fondos públicos para la investigación, el desarrollo y la producción nacional. O sea, claramente el sistema de patentes no basta para satisfacer las necesidades de financiamiento y de incentivo. Y la última cosa es que el tercer punto se dice que no son necesarias las licencias obligatorias respecto de medicamentos en el contexto de la COVID porque todavía no hay una vacuna o no hay algo que cure el COVID. El problema está en que hay una demanda hoy día de otros medicamentos que tienen que ver con sedantes para los que están en la situación de los equipos respiratorios y un montón de otros medicamentos que ocupan estos pacientes. El llamado es al Colegio Médico, al Ministerio de Salud, es que identifique cuáles de estos están faltando y ver si se puede aumentar la disponibilidad aplicando una licencia obligatoria respecto de esos medicamentos, aunque no sean los centrales para el COVID. Con eso te agradezco mucho, Ana, tu moderación y tu comprensión a lo planteado. Sí, mira, has puesto como broche final una situación que ya está discutiéndose en el ámbito farmacéutico. En breve vamos a levantar un comunicado porque están reportándonos desde los sectores hospitalarios, los colegas en las áreas de abastecimiento y las áreas clínicas que están teniendo problemas con el stock de los medicamentos que efectivamente mencionaste, relajantes musculares, sedantes que son
necesario, o sea, el ventilador mecánico no por sí solo funciona, necesita tener una técnica que va acompañada de esta medicación, y hoy tenemos un riesgo de no poder hacer bien un procedimiento por escasez de estos fármacos. Así que es un tema en desarrollo para estos próximos días. Agradecerles a todos, y voy a agradecer también a la Corporación Innovarte, a la Fundación 360, por invitarnos como colegio a moderar esta sesión, y agradecer a todos los expositores, diputados, Luis, Óscar, por toda esta entrega de información que no es fácil digerir. Yo quiero dejar como puesto dentro de este ciclo cuán necesario es poder hacer llegar esta información a toda nuestra sociedad. Y ahí tenemos que partir con cosas tan lúdicas como el video que se presentó al comienzo de esta jornada, en donde permite adentrarse un poco más a estas temáticas tan complejas. Muchas gracias por la invitación. Doy paso a Jorge Maldonado. Muchas gracias, Ana Victoria, muchas gracias, Giorgio, Jackson, Luis, Óscar. La verdad es que este webinar es el primer webinar que nosotros organizamos como fundación. Nosotros nos conformamos con el objetivo de hablar de distintos tópicos de salud, no solamente ver la salud desde lo sanitario, lo médico, lo biológico, sino que también verla desde otros ámbitos, desde el urbanismo, el transporte, la vivienda, el trabajo, etc. Entonces, este es el primer webinar que nosotros vamos a tener. La próxima semana vamos a tener un webinar que también es farmacéutico por el sesgo que tenemos algunos de los que componemos la fundación, que vamos a hablar de políticas farmacéuticas en la región. Vamos a tener una invitada de Brasil, Silvana Leite, Isabel Reynoso, que es la presidenta del Colegio Farmacéutico de Argentina, y Ana Victoria Nieto, que también se va a repetir el plato en este segundo webinar. Y estamos así armando un ciclo de conversatorios donde la idea es hablar de salud desde distintos ámbitos. Así que agradecemos nuevamente a los participantes y esperamos que les haya gustado las presentaciones y quedamos atentos y disponibles para poder seguir conversando de estos tópicos. Muchas gracias. Cuando alguien inventa un medicamento, este puede ser protegido por una patente. La patente le concede un derecho monopólico de 20 años. Muchas veces, ese derecho es usado de forma indebida y encarece el precio y reduce el acceso de la población al medicamento por ser este el único ofrecido en el mercado. Las normas de propiedad intelectual permiten la explotación de una patente sin autorización del titular, basado en el derecho de acceso que tiene la población a la salud y a los medicamentos. Esto se conoce como licencia obligatoria. De este modo, el Estado garantiza el acceso a los medicamentos que son prioritarios para la salud del país, permitiendo en el mercado la convivencia de todos los productos. El laboratorio titular de la patente resulta igualmente beneficiado, ya que recibe una justa retribución por cada producto genérico que se vende. Con las licencias obligatorias todos ganan. Gana el laboratorio que inventó la patente, gana la industria genérica y sobre todo ganan los pacientes. La crisis sanitaria y humana en la que se encuentra nuestro país nos obliga a discutir este tema en profundidad. Es por ello que la Fundación Salud 360, en cooperación con la Corporación Innovarte, han organizado el webinar Licencias Obligatorias y Acceso a Medicamentos, que será transmitido este lunes 1 de junio a las 17 horas, a través de diversas plataformas online. Visita nuestra página y sigue nuestras redes sociales para más información.